Una profunda verdad afirma que la cama de una persona puede ser no solo un lugar de descanso terrenal, sino también un espacio lleno de una auténtica presencia divina. No se trata de una expresión figurada, sino de una comprensión seria y literal de este fenómeno. Con frecuencia, la persona se acuesta con el corazón atormentado por la inquietud, con pensamientos que pululan en su mente y no le permiten descansar. La fatiga a veces no solo afecta al cuerpo agotado, el alma también experimenta un cansancio inmenso. Y es precisamente por la noche, cuando el mundo enmudece, cuando todos los sonidos cesan y la persona se queda a solas con sus preocupaciones internas, que el alma permanece especialmente vulnerable, completamente desprotegida. Esta situación persistirá a menos que la persona invite a aquel que es capaz de protegerla, concediéndole una verdadera paz. Y una historia asombrosa, ocurrida hace varios años, demuestra claramente esta poderosa posibilidad. Hace varios años, en un tranquilo y pintoresco pueblo de Jalisco, México, una anciana se acercó a un sacerdote después de la misa. Su rostro expresaba una profunda fatiga y desesperación, como si no hubiera conocido la paz durante mucho tiempo. Le confió su angustioso problema. Desde hacía varios meses no lograba conciliar ni un minuto de sueño reparador. No era consecuencia de un dolor físico común, ni de alguna dolencia que afectara su cuerpo. No, la atormentaba algo mucho más profundo e inexplicable, una inquietud constante que flotaba en su habitación, cuyo origen no podía comprender en absoluto. La mujer admitió que había orado con fervor, pero cada vez sentía que sus oraciones no llegaban al cielo, como si una barrera invisible se interpusiera entre ella y la misericordia divina. Su desesperación crecía con cada noche de insomnio y buscaba cualquier esperanza, cualquier solución que pudiera devolverle la tan anhelada paz. El sacerdote, tras escucharla atentamente, le hizo una pregunta que, aunque parecía sencilla, contenía la clave para desentrañar su sufrimiento. ¿Tenía algún objeto bendito cerca de su cama? La mujer respondió con amargura que no había nada parecido en su hogar. Entonces, comprendiendo la profundidad de su necesidad y conmovido por la compasión, el sacerdote sacó con cuidado de sus vestiduras un pequeño crucifijo de madera, un objeto que siempre llevaba consigo como recordatorio de fe y fuente de consuelo. Realizó sobre él un breve pero poderoso rito de bendición, dotándolo de una fuerza espiritual especial, y luego entregó este símbolo sagrado a la anciana. A través de la sabiduría y la fe, la instruyó: ponga este crucifijo debajo de su almohada esta noche, pero antes de conciliar el sueño, diríjase al Señor con palabras que broten de lo más profundo de su corazón: quédate conmigo esta noche. ¿Qué sucedería cuando estas palabras sencillas, pero sinceras, fueran pronunciadas y el símbolo bendito de la fe estuviera en su lugar, protegiendo su descanso? La respuesta a esta pregunta podría cambiar la vida no solo de esta mujer, sino de cualquiera que alguna vez haya enfrentado las ansiedades nocturnas. Una semana después, la mujer se presentó de nuevo en el templo, con la mirada radiante de una alegría genuina. Le dijo al sacerdote: «Padre, he dormido tan serenamente como en mi más tierna infancia. Me parecía que alguien me abrazaba con ternura mientras dormía». Es importante destacar que una transformación tan profunda no ocurrió gracias al crucifijo en sí, sino a la fe que abrió las puertas a la paz interior. Esta mujer no buscaba una intervención milagrosa o una solución mágica. Simplemente estaba cansada del miedo que la consumía y tomó la decisión consciente de confiar en un poder superior,
incluso cuando su conciencia se sumergía en los brazos de Morfeo. Muchos tienden a creer que la noche es solo una pausa, un periodo para recuperar fuerzas. Sin embargo, desde los albores de la historia de la salvación de la humanidad, la noche a menudo se ha convertido en un tiempo de grandes revelaciones y manifestaciones divinas. Recordemos cómo el Señor hizo caer un profundo sueño sobre Adán, y fue de su costilla que nació Eva. O volvamos a Abraham, con quien Dios mismo habló bajo el cielo estrellado y selló un pacto sagrado. No podemos ignorar a Jacob, quien, huyendo de la ira de su hermano, se durmió en tierra desnuda, con una simple piedra como almohada. En un sueño se le apareció una majestuosa escalera que se extendía de la tierra al cielo, por la cual subían y bajaban ángeles, y el Todopoderoso mismo le pronunció entonces palabras de consuelo. Yo estoy contigo, te protegeré a donde quiera que vayas. Al despertar, Jacob exclamó: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Después de lo cual, ungió con aceite aquella misma piedra, proclamando que esa tierra árida y desolada era a partir de entonces la casa de Dios. Aquella piedra no poseía poder mágico, pero se convirtió en un poderoso signo. ¿Por qué? Porque en medio del miedo y la huida que lo invadían, Jacob logró abrir su corazón, y a su sinceridad siguió una respuesta divina. Hoy en día, muchas personas, sumergidas en el brillo de las pantallas, se duermen con pensamientos desordenados, sin elevar ni una sola oración. Luego, invariablemente se preguntan, ¿por qué el despertar les trae una sensación de mayor pesadez en lugar de verdadera paz? La razón radica en que, aunque el cuerpo físico pueda permanecer inmóvil, el mundo interior o el alma continúa librando su batalla invisible. Esta invitación se dirige a cada persona, instándola no a un ritual mecánico, sino a un acto sincero de profunda fe. Norbs se propone colocar debajo de la almohada no un objeto dotado de un significado supersticioso, sino algo que sea un testimonio materializado de confianza ilimitada. Puede ser, por ejemplo, un humilde crucifijo, un pequeño icono o un salmo escrito de puño y letra. Pero lo más importante es pronunciar con toda el alma: Señor, quédate conmigo. Incluso en sueños, confío en ti. Porque el Todopoderoso permanece donde es sinceramente bienvenido. Y si la persona lo invoca, Él sin duda se quedará. Entonces se descubrirá que la noche deja de ser solo una interrupción en el ajetreo terrenal, para convertirse en una oportunidad única para que la presencia divina se acerque aún más. Cuando se habla de la noche como un tiempo de encuentro con Dios, no se implica algo grandioso o profundamente místico. A veces, ese encuentro se manifiesta en una simple y profunda quietud que envuelve la conciencia. Otras veces, es una lágrima solitaria, oculta a los ojos ajenos. Y a veces, basta con pronunciar las palabras: Señor, estoy realmente cansado, pero sigo aquí. Y esto resulta ser suficiente para que los cielos se inclinen misericordiosamente hacia el alma humana, ofreciéndole consuelo y paz. La noche, cual altar sagrado, puede ser iluminada por la gracia celestial o ensombrecida por aquello que el alma humana oculta. Estos velos nocturnos no siempre están tejidos de fenómenos visibles. A veces los forman recuerdos persistentes de los que es difícil liberarse, o un profundo sentimiento de culpa arraigado, y otras veces miedos inconfesos y secretos que la persona no se atreve ni a pronunciar en voz alta. Es precisamente en estos rincones ocultos del ser donde la presencia divina anhela entrar, no con el propósito de juzgar, sino con la sincera intención de conceder sanación. La persona debería reflexionar sobre por qué
el Todopoderoso, se dirige a ella tan a menudo precisamente a través de los sueños. Neil. La razón radica en el estado de vigilia. En ese tiempo, la persona está constantemente absorta en sus propias preocupaciones, busca controlar lo que sucede, hace planes y erige muros invisibles de protección a su alrededor. Sin embargo, en los brazos del sueño, esas barreras se derrumban y la esencia humana se vuelve extremadamente vulnerable. Y si en este estado de desnudez el alma se encuentra abierta, entonces entra en ella aquel que es capaz de tocar lo más íntimo, sin causar el menor daño. En este contexto es pertinente mencionar una profunda verdad, celosamente guardada por la Iglesia durante muchos siglos. El sueño mismo puede convertirse en una forma de oración. Esto solo es posible bajo una condición: si antes de sumergirse en el reino de Morfeo, la persona logra abrir completamente su corazón. El gran teólogo y filósofo San Agustín una vez pronunció estas sabias palabras: la noche revela lo que se sembró durante el día. Si sembraste paz, dormirás en paz. Si sembraste ruido, inquietud, ira, tu alma no encontrará descanso. Estas palabras subrayan la interconexión entre las acciones diurnas y el estado espiritual nocturno, indicando que la paz o la agitación interna del alma dependen directamente de lo que la persona cultivó en sí misma a lo largo del día. Es por eso que destacados maestros espirituales, los santos, enfatizaron incansablemente la necesidad de llevar el corazón a un estado de armonía y pureza antes de acostarse. Así, San Ignacio de Loyola aconsejaba encarecidamente realizar un pequeño examen de conciencia vespertino, una revisión reflexiva del día vivido, acompañada de una expresión de gratitud y un arrepentimiento sincero. Santa Teresa de Ávila, por su parte, afirmaba con profunda sabiduría: no os acostéis si hay rencor en vuestra alma, instando al perdón y a la liberación de los sentimientos negativos. Dios, el Padre Pío recordaba constantemente a los fieles: el rosario es la mejor almohada para el alma, señalando el consuelo y la protección espiritual que la oración proporciona. Tales enseñanzas no son solo una formalidad vacía o un ritual, sino una verdadera preocupación por el templo interior y sagrado de la persona. Porque si en este momento crucial no se invoca al Señor, surge la pregunta lógica: ¿quién ocupará entonces su lugar en las profundidades del alma? A la luz de estas enseñanzas, se hace evidente la excepcional importancia de realizar, antes de dormir, un acto de fe sencillo, pero a la vez profundamente sincero. Se sugiere a la persona, colocando una mano sobre el pecho, pronunciar palabras dirigidas al Padre Celestial: Señor, no sé lo que traerá esta noche, pero tú eres mi guardián. Te entrego mi cansancio, mis pensamientos, mis miedos. Respira en mí, incluso mientras duermo. Este diálogo breve pero significativo permite entregar todas las preocupaciones y ansiedades en manos del poder superior, hallando paz y confianza en su protección. A menudo sucede que el alma humana declara su incredulidad o la ausencia de la sensación de la presencia divina. No siento a Dios. Sin embargo, a menudo no se da cuenta de que ella misma no le ha abierto la puerta, pues el Todopoderoso siempre necesita el libre consentimiento de la persona. Él golpea incansablemente a la puerta del corazón, pero espera pacientemente a que se le abra la entrada, especialmente por la noche, cuando el mundo se sumerge en el silencio. Las personas a veces no notan cuán profundamente les afecta el entorno, tanto interno como externo. El espacio personal, la habitación donde la persona pasa sus horas de descanso, no es solo un lugar físico, sino también una especie de espejo que refleja el estado del alma.
Todo lo que la persona ve, oye y siente inmediatamente antes de dormir deja una huella imborrable en su mundo interior. A menudo se olvida que el espíritu humano posee la capacidad de percibir mucho más de lo que los sentidos físicos comunes pueden captar. El autor recuerda una conversación notable que tuvo con un hombre de San Salvador. Este hombre era exitoso, gozaba de respeto en la sociedad y tenía una familia maravillosa. Sin embargo, en sus ojos se leía claramente un cansancio profundo, casi insoportable. Confesó que no lograba encontrar la paz en el sueño. Cada noche lo perseguían sueños inquietantes y cada mañana se despertaba completamente agotado. El autor le preguntó cómo solía pasar sus tardes y noches. El hombre se encogió de hombros con indiferencia, enumerando televisión, noticias, redes sociales, un poco de whisky, y luego simplemente se acostaba a dormir. El autor no lo reprendió, sino que solo hizo una pregunta sencilla: ¿qué en su habitación podría recordarle a Dios? El hombre se sumió en el silencio. En su dormitorio no había ni un crucifijo, ni un icono, ni una vela, ni un lugar para la oración, solo pantallas parpadeantes y un juego de sombras. Una semana después, este hombre se presentó ante el autor con una fotografía. Sobre su cabecera ahora se alzaba una cruz de madera y sobre la cama colgaba una imagen sagrada de la Virgen María. Antes de dormir, comenzó a leer salmos regularmente y, según le comunicó al autor, por primera vez en muchos años, su sueño fue verdaderamente sereno. Explicó esto diciendo que su habitación había encontrado silencio, no un silencio externo, sino uno interno en su alma. Muchas casas en América Latina, aparentemente, abundan en imágenes de la Virgen María, velas, rostros de santos, pero con el tiempo estos atributos sagrados pierden su verdadero significado si no van acompañados de una fe profunda y sincera. Otras viviendas, por el contrario, exhalan un lujo ostentoso, pero permanecen vacías por dentro. Están llenas de carteles impersonales, objetos de prácticas orientales, símbolos que solo traen vacío, amuletos y sonidos que no conducen al equilibrio espiritual, sino al caos y la confusión. A veces la humanidad tiende a despreciar el significado de las pequeñeces, mientras que el enemigo invisible, por el contrario, les presta una atención minuciosa. Él utiliza hábilmente incluso los elementos más insignificantes para sembrar la confusión o desviar el alma del camino justo. Precisamente por eso, la Santa Iglesia instruye incansablemente a los fieles para que ordenen y santifiquen su espacio personal para el descanso, guiándose no por un miedo ilusorio, sino por una profunda reverencia. Deben evitar convertir sus habitaciones en moradas de desorden y confusión, transformándolas en una especie de humildes santuarios. Que incluso una sola vela encendida testifique silenciosamente la presencia de la fe y que la señal de la cruz anuncie la incansable providencia de Cristo, y que sus miradas, antes de sumergirse en el sueño, se dirijan no a la pantalla parpadeante, sino al cielo infinito, símbolo de la presencia divina. Si la persona no sabe por dónde empezar esta buena obra, debe empezar por lo más insignificante, que retire de su hogar todo aquello que no sirva para glorificar al Todopoderoso. Quizás sea un amuleto, un libro o una imagen que contenga ecos de una espiritualidad ajena. Luego que encienda una vela y pronuncie en voz alta las palabras: Señor, este lugar es tuyo. Lo dedico a tu nombre, porque se sabe que la atmósfera circundante, la luz difusa y el silencio reverente ejercen su influencia, pero la verdadera transformación la trae solo la fe viva.
Así, cuando la persona se sumerge en el sueño, rodeada de signos sagrados, percibidos no como simple adorno, sino como una oración silenciosa, incluso su descanso se convierte en una forma de alabanza y acción de gracias. Con mucha frecuencia, las personas se van a dormir como si el día siguiente ya estuviera firmemente prometido y garantizado para ellas. Cierran los ojos apresuradamente, sin dirigir ni una sola palabra al Todopoderoso, como si el tiempo aún no se hubiera agotado y el Señor pudiera esperar pacientemente su llamado. Sin embargo, la verdad es que cada noche que llega representa una especie de umbral, y ninguno de ellos puede saber con certeza si logrará cruzarlo de nuevo al amanecer del nuevo día. Cuando el Salvador, Cristo, pronunció las palabras, «Velad, porque no sabéis ni el día ni la hora», no fue una proclamación de amenaza, sino más bien una profunda invitación a existir en un estado de vigilancia y conciencia, con el corazón preparado para el encuentro. En tal existencia, incluso el sueño nocturno puede convertirse en una parte integral de ese reino que los creyentes esperan. Surge la pregunta: si las personas creen sinceramente en un Dios vivo, ¿por qué se acuestan sin conversar con Él? ¿Por qué las últimas horas del día a menudo son consumidas por pensamientos ansiosos, el impacto de las pantallas o una sensación de vacío, en lugar de ser dedicadas al Padre, quien anhela acompañar a cada uno, incluso en el reino de los sueños? Existen ciertas palabras que deben ser pronunciadas antes de conciliar el sueño, no por un sentido del deber o una obligación formal, sino por una profunda necesidad interna del alma. Esta invocación secreta suena así: Señor, si deseas hablar conmigo esta noche, habla. Si vas a llamarme, llámame en paz. Y si me concedes la oportunidad de ver el amanecer, que mi primer aliento sea alabanza para ti. Tales palabras no representan más que un auténtico acto de total confianza. Es como si la persona cerrara los ojos, pero mantuviera su corazón bien abierto. Significa acostarse, pero simbólicamente recostar la cabeza sobre el poderoso hombro de Dios. Y si alguien siente miedo, si su habitación a veces le parece opresiva, si los sueños le oprimen el espíritu y se despierta con una sensación de angustia, esa persona debe saber que no está sola. Tal estado no es solo una manifestación de tensión psicológica, es más bien una señal, un llamado insistente, una invitación a la purificación espiritual. Es importante recordar, el Señor no es en absoluto un Dios de desorden o caos. Él es Dios de paz, de orden absoluto y de luz pura. Por lo tanto, si el espacio personal de la persona no irradia tranquilidad, ha llegado el momento de santificarlo. Durante muchos siglos, la Iglesia ha señalado incansablemente a los fieles una serie de rituales sencillos, pero a la vez asombrosamente efectivos. Entre ellos, rociar la cama con agua bendita, lo que simboliza la purificación y la presencia divina. Se recomienda también colocar un crucifijo sobre la cabecera para que sirva de recordatorio constante de la salvación. Otro método eficaz es colocar el Salmo 90 debajo de la almohada, reescrito de puño y letra por la persona, lo que confiere a esta acción un significado personal especial. Cierra esta serie de rituales el encendido de una vela consagrada a cuya luz se pronuncian palabras de profunda fe. Señor, tú habitas aquí, tú guardas este lugar. A primera vista, estas acciones pueden parecer sencillas, sin embargo, su aparente simplicidad es engañosa, del mismo modo que el pan común de la Eucaristía se transforma en santidad solo después de que entra en él la esencia divina. De igual manera, en este caso, la verdadera fe es la clave capaz de transformar
lo cotidiano y habitual en algo profundamente sagrado. Por lo tanto, es extremadamente importante evitar irse a dormir con el corazón cerrado a la luz divina. Es inadmisible sumergirse en el sueño si en el alma de la persona se ocultan resentimientos, se acumula ira o sangran heridas sin cicatrizar. El Salvador no puede sanar aquello que la persona se niega a confiarle y entregarle. Es necesario tomar una decisión consciente para que cada noche que llega sirva no solo para la recuperación física del cuerpo, sino también para una profunda renovación y sanación del alma. Se debe convertir el descanso nocturno en un pacto sagrado con el Creador, pronunciando en el interior las palabras: cada noche es para ti, cada sueño está bajo tu aliento, y cada amanecer, si me lo concedes, será para tu gloria. En esos instantes en que el mundo circundante ralentiza su ritmo, cuando el ruido de la ciudad cede el paso al profundo silencio nocturno y las luces más brillantes se apagan gradualmente tras las ventanas, es precisamente entonces cuando se abre ante la persona una dimensión espiritual especial, que en el ajetreo de las preocupaciones diurnas a menudo pasa desapercibida. El lecho de la persona, su almohada, todo su descanso nocturno no son solo elementos de la rutina diaria. Poseen el potencial de convertirse en un auténtico lugar de contacto y profundo encuentro con lo divino. Sin embargo, esto solo es posible si la persona misma le abre conscientemente las puertas de su corazón y de su ser. Cuando el espacio ya está purificado, cuando todo lo que no eleva el espíritu ha sido retirado y el lugar de descanso está santificado, la persona, quizás por primera vez, siente que el silencio no infunde miedo, sino que, por el contrario, concede sanación. En este profundo silencio entra aquel que nunca se entrega al sueño, Dios mismo. Cuando alguien afirma: encomiendo por completo mi noche a Dios, esta acción representa el acto de fe más profundo, pues durante el sueño la persona pierde completamente el control. Se vuelve vulnerable, absolutamente indefensa, completamente abierta. Y es precisamente en esta extrema desprotección, bajo la condición de una confianza plena, que el Señor encuentra la oportunidad de actuar. ¿Le ha sucedido a la persona alguna vez despertar con una paz interior inexplicable? ¿Con una claridad mental que no tenía el día anterior? Como si el alma misma hubiera descansado profundamente en sus recónditas profundidades. Esto no es en absoluto una coincidencia, es una señal manifiesta, un fruto directo de la devoción humana. Es una obra del Espíritu Santo, lo que las Sagradas Escrituras confirman inequívocamente. Esta experiencia ha sido vivida por muchos santos a lo largo de los siglos. San José, esposo de la Santísima Virgen María, recibió repetidamente instrucciones divinas en sueños en los momentos más críticos de su vida. Cuando el peligro era especialmente grande, cuando la incertidumbre paralizaba su voluntad, Dios se dirigía a él. Y José, al despertar, obedecía escrupulosamente. Se guiaba no por el miedo, sino por una profunda fe que había nacido y se había fortalecido en el silencio de la noche. Santa Faustina Kowalska, en su diario personal, describió detalladamente cómo Jesús la visitaba precisamente durante la noche. Cuando las palabras humanas cesaban, cuando el mundo entero enmudecía, el Señor se dirigía directamente a su corazón. A veces no comprendía de inmediato el sentido de lo escuchado, pero al despertar, todo adquiría claridad y un profundo significado. San Juan Bosco, un destacado servidor de la Iglesia, era conocido por sus sueños proféticos, que eran auténticas visiones divinas. En estas revelaciones, el Señor le revelaba caminos de vida, le advertía de peligros y le señalaba almas
que buscaban desesperadamente la salvación. Al despertar, anotaba inmediatamente lo que había visto, luego se entregaba a la oración y actuaba según las indicaciones recibidas. Fue gracias a estas escaleras celestiales que descendían a él en las horas de descanso nocturno que miles de jóvenes encontraron su camino hacia Cristo. Sin embargo, esta conexión especial con Dios no es exclusiva de los santos, está disponible para cada persona. La esencia divina es inmutable, y si alguien dedica conscientemente sus noches al Señor, Él sin duda manifestará su voluntad. Quizás no ocurra a través de visiones brillantes, como las que tuvo Juan Bosco, pero la manifestación puede tomar la forma de una paz profunda, consuelo en la aflicción, una lágrima silenciosa de arrepentimiento o una nueva e inquebrantable confianza en el mañana. Lo importante es que estas manifestaciones siempre estarán llenas de un amor ilimitado. Este camino se puede iniciar hoy mismo, sin exigirse nada complejo o gravoso. Basta con colocar debajo de la almohada un crucifijo, una imagen sagrada, el Salmo 90 escrito de puño y letra o una simple nota con las palabras sinceras: Señor, mi descanso es tuyo. Después de esto, antes de cerrar los ojos y sumergirse en el sueño, se debe pronunciar una oración especial. Señor, te invito a mi noche. No sé lo que traerá el sueño, pero sé quién guarda mi alma. Quédate conmigo, háblame, cúbreme con tu paz. Luego, hay que acostarse tranquilamente, sin prisas, sin ira, sin miedo, permitiéndose sumergirse en el sueño, como un niño acurrucado en los brazos de un Padre amoroso. Pues Él, el Todopoderoso, siempre está cerca. Él vela y Él habla. Y si la persona se duerme con una fe tan inquebrantable, sin duda despertará con una nueva luz en el alma, sintiendo una esperanza renovada y claridad. Es preciso comprender profundamente el descanso bajo la protección del Todopoderoso. No es solo una alegoría, es una verdad tangible para cada corazón que cree sinceramente. Donde se arraiga la verdadera fe, se siente invariablemente la presencia divina. Donde se manifiesta una devoción incondicional, siempre hay una respuesta y un apoyo. Y donde reina la confianza plena, sin duda nace un milagro que supera todas las expectativas. Si la persona alguna vez sintió miedo ante la llegada del crepúsculo, si su espacio personal se convirtió en un foco de pensamientos inquietantes, de profunda preocupación y de oscuridad impenetrable, entonces ahora es el mejor momento para una transformación radical. Hoy, cada uno es capaz de llenar esta morada con luz sagrada. Hoy se puede volver a respirar libremente, liberado de la opresión. El Todopoderoso no exige a la persona alcanzar la perfección absoluta, solo pide una cosa: permitirle entrar en su vida. Y aunque el creyente no tenga sueños vívidos, aunque no escuche voces claras, sentirá lo principal, que no está absolutamente solo en este mundo. Por lo tanto, la persona no debe entregarse al sueño en completa soledad. En su lugar, debe descansar bajo la inquebrantable protección celestial. Que cada uno se duerma permaneciendo en unión con Dios,